Muy bien, en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Voy a saludar en Miami, Florida, a Julio César Alfonso. Él es presidente de la organización Solidaridad Sin Fronteras. También es médico de origen cubano, radicado en Miami, en los Estados Unidos, hace 16 años. Señor Julio César, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Gracias y un saludo a todos los televidentes allá en Colombia. Y en nuestros estudios de NTN 24 está Alexander Martínez, él es fisioterapeuta. Hace 5 meses llegó a Colombia, él permaneció 3 años en Venezuela, hoy tiene 37 años y espera poder viajar a los Estados Unidos para radicarse en la potencia norteamericana. Alexander, bienvenido a La Noche. Gracias, bien, muchas gracias. Alexander, hemos querido invitarlo porque usted es el testimonio de cientos de cubanos, o representa usted a cientos de cubanos que han llegado a Colombia provenientes de Venezuela. De esas misiones médicas que ha enviado el régimen de los hermanos Castro a Venezuela, usted tomó la decisión hace 6 meses de dejar Venezuela, prácticamente de escaparse, con el objetivo de recibir un salario digno quizás en su condición de fisioterapeuta en los Estados Unidos. Quisiera que le contara a nuestros televidentes qué lo hizo a usted tomar esa decisión de escapar de Venezuela. Exacto. Buenas noches a los televidentes y a usted también, ¿no? Y al doctor Julio César. Tomo la decisión, yo salgo de Cuba, yo fui reclutado por el gobierno de Cuba para ir a Venezuela a cumplir misión internacionalista en el área de la salud. Las cosas que nos dicen en Cuba de la misión en Venezuela es muy diferente a cuando llegas a Venezuela, en el sentido de que en Cuba te hablan de que vas a tener buenas condiciones de vivienda, vas a tener un buen salario, hay ciertas libertades que puedes tener dentro de la misión, lo cual cuando llegas a Venezuela todo es distinto. Es una mentira lo que te dicen en Cuba, a cuando llegas en Venezuela todo es muy diferente. A mí te cuento una anécdota. Sí. Yo vi el caso de un matrimonio que llegó junto conmigo y querían separar al matrimonio en Venezuela. Los dirigentes cubanos querían que la muchacha fuera para un estado y el muchacho que fuera para otro. Y entonces eso no eran cosas que no se entendían, ¿ves? La vida en Venezuela como tal del colaborador cubano cuando llega es bien difícil, porque la forma en la que vives en barrios bien difícil. Para nadie es un secreto la violencia que hay en Venezuela. La forma de poder adquirir alimentos, que es bien complicado también, poder adquirir y comprar los alimentos en Venezuela, y el ámbito, lo que es en la forma en la vivienda, como le explicaba ahorita, no tienen condiciones. Es bien precaria las condiciones. Hay personas que en un cuarto pequeño pueden vivir 3. Alexander, ¿y eso fue lo que lo llevó a usted a tomar esa decisión prácticamente de desertar? Porque para que nuestros televidentes entiendan, usted vivía en Cuba, ¿sí?, hace 3 años, le fue ordenado a ser parte de una misión de médicos cubanos que van a Venezuela, y luego de 3 años de que usted estuvo en todo el territorio venezolano, tomó la decisión de escapar hacia Colombia. Finalmente, ¿qué lo motivó a usted a tomar esta decisión? ¿Las condiciones en las que vivía en Venezuela o quizás huir de lo que le esperaba en Cuba cuando regresara? Ambas cosas. La condición en la que salí de Cuba, en la que viví en Venezuela y la que me esperaba cuando iba a regresar, que terminara la misión en Venezuela. Yo, en lo personal, como fui reclutado por el gobierno de Cuba, como te decía, cuando fui a salir, yo le dije a mi esposa que íbamos a salir con el objetivo de poder comprar una casa. Ah, ¿dejaste a tu esposa en Cuba? A mi esposa y a mi hija en Cuba. Iba con el objetivo de poder comprar una casa para nosotros. Pero como te dije, estuve 3 años en Venezuela. Cada año que iba a Cuba, iba cada 11 meses, la situación se me complicaba un poco más en comprar la casa. El gobierno de Cuba recibe una buena cantidad de ese dinero, en lo cual yo estoy en Venezuela prestando ese servicio, y entonces a mí lo que me pagaban era una migaja
de lo que recibe el gobierno de Cuba, tanto en petróleo como en dólares. Usted en su condición de profesional de la salud, en este caso como fisioterapeuta, ¿cuántos dólares ganaba mensualmente en Cuba? Yo ganaba de 12 a 13 dólares mensuales. ¿13 dólares no en más. Cuba? Yo no ganaba más que eso. ¿Y en Venezuela cuánto ganaría? En Venezuela llegué a cobrar 3.000 bolívares, que el equivalente en dólares serían unos 20, 21 dólares, no más. Es muy poco dinero. Es que para nadie es un secreto las condiciones, la crisis que se está viviendo en Venezuela. Si para los venezolanos es difícil, para nosotros aún más, ganando 3.000 bolívares, que serían 20 dólares, no es nada, no es nada. Usted estuvo en ambos países, ha estado, obviamente vivió y nació en Cuba, también estuvo en Venezuela. ¿Cuál de los dos países está peor hoy, Cuba o Venezuela? De mi forma de ver las cosas, me parece que están traspolando a Venezuela lo que se está viviendo en Cuba. Es una traspolación de cómo se vive en Cuba, al igual a Venezuela. Para mi criterio, todo para mí es igual. Nada ha cambiado, todo sigue igual. Cada vez que hablo con mi familia es lo mismo, está difícil, todo está complicado, no se consigue esto, no se consigue aquello. Entonces, por favor, ¿hasta cuándo? ¿Cómo vamos a estar diciendo a la comunidad internacional? Y sí, Cuba bien, todo está bien, los profesionales viven bien, se le paga bien. Por favor, llevo 6 meses fuera de Cuba, pero sé que las cosas no son así como se explica. Y esta situación que vive Alexander es la que viven cientos de cubanos que han pasado la frontera entre Colombia y Venezuela y precisamente están aquí en Colombia buscando una oportunidad, buscando una visa ante la Embajada de los Estados Unidos que les permita viajar a la potencia norteamericana para poder trabajar en este lugar. Voy a ir precisamente al lugar donde buscan llegar estos cubanos, que es Miami, Florida. Allí está Julio César Alfonso. Quiero preguntarle, señor Julio César Alfonso, ¿por qué los médicos huyen de Cuba? Bueno, los médicos huyen de Cuba en primer lugar porque la situación en la isla, muy diferente a lo que el régimen de La Habana ha propagandizado siempre, es cada día más difícil. Carecen de condiciones para trabajar, carecen de un futuro profesional y un futuro para su familia, carecen de todo. Y además carecen fundamentalmente de libertad, y eso es lo más importante. Y en estas misiones internacionalistas que el régimen de Cuba los envía a cualquier parte del mundo, ven la oportunidad de escapar de esta gran cárcel que es la isla cubana. Esto es lo que ocurre. Los médicos están escapando desde hace muchos años, desde mucho antes de existir este programa de visa, mucho antes de todo esto, y seguirán escapando porque el problema de base está dentro de la isla y dentro de ese sistema de gobierno. Alexander decía algo que me llamó la atención y es la cantidad de dólares que ellos reciben por el trabajo que realizan, por ejemplo, en este caso en Venezuela, y lo que en compensación a ese trabajo recibe el régimen cubano. Él dice que podría llegar a recibir cerca de 20, 30 dólares en Venezuela, pero lo que realmente recibe el régimen cubano por el trabajo que él hacía en Venezuela es una cifra mucho más alta. Lo mismo quizás puede llegar a suceder en otros países como Brasil. ¿Hay explotación de estas misiones médicas por parte del régimen cubano? Sí, por supuesto. Es un sistema de esclavitud moderna establecido desde hace mucho tiempo, como te decía, y esto se ha convertido en una industria muy lucrativa para el régimen cubano. Desde que se fundó los contingentes médicos Carlos J. Finley con este objetivo de exportar profesionales a otros países. Y esto es un medio de adquirir divisas fuertes por parte del régimen de La Habana en América Latina, en Venezuela, en África, en Asia, en distintos países que envían a los médicos cubanos. En Brasil, como tú mencionaste, por ejemplo, el régimen de Cuba recibe del gobierno brasileño alrededor de $10.000 mensuales por cada profesional médico cubano que está allí, y sin embargo el cubano, el profesional recibe apenas $1.000 cuando llega, quizás 1.000, quizás menos, en muchos casos 800, 900, casi nunca llega a $1.000, y son uno de los profesionales mejor remunerados que hay en todas las misiones internacionalistas que envía Cuba a otras partes. Es decir, que estamos hablando de menos del 10%
de lo que recibe Cuba. En el caso de Brasil, que hay 13.000 médicos aproximadamente allí. En el caso de Venezuela, bueno, estamos viendo el testimonio de Alexander. En el caso de Venezuela no recibe $10.000 por parte del gobierno de Venezuela, pero sí alrededor entre $4.000 a $6.000 mensuales. $6.000. El régimen cubano puede recibir por cada profesional médico que envía. Sin contar lo que recibe en África, donde hay gran cantidad de médicos cubanos, con la situación de ébola, por ejemplo, y también el dinero que recibe el régimen de La Habana en carácter de contratos médicos es bien elevado, y los profesionales reciben también otra miseria. Es un caso bien manifiesto y probado de trata de personas, y está así puesto, ¿no?, y certificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos durante los últimos 5 años. Cada año se ha ratificado esta condición. No sabemos si este año lo hará otra vez, debido a las conversaciones que hay entre Washington y La Habana, pero hasta ahora el Departamento de Estado, de la parte que se dedica a esto de controlar el tráfico humano, pues considera el programa de misiones internacionalistas cubanas como un programa de trata de personas, y es un sistema de esclavitud moderna bajo todas las leyes internacionales de trabajo. ¿Cuántos médicos cubanos han desertado de estas misiones y han llegado a los Estados Unidos? Bueno, el número de médicos aproximadamente es bien grande, pero podría decirte que a partir del programa del Parol del 2006, alrededor de 6.000 y pico, 7.000 médicos cubanos han llegado a territorio de Estados Unidos desde 2006 hasta la fecha. Vamos a ver un informe que retrata ese rostro humano de estos cubanos que llegan a territorio colombiano. La mayoría de ellos desertan de estas misiones médicas. Entre los profesionales de la salud cubanos que han huido de la misión médica en Venezuela, el programa La Noche encontró a una pareja de esposos que también desde Colombia desea llegar a los Estados Unidos. Ellos son Osvaldo Trujillo, de 28 años, y Lilian Parada, de 27. Ellos aseguran que su objetivo es vivir en libertad, algo que no lograron en su país natal, en Cuba, ni tampoco lo lograron en Venezuela debido a los estrictos controles de movilidad y estadía a los que se vieron sometidos en la denominada Misión Barrio Adentro. Osvaldo y Lilian son esposos, ambos médicos generales de profesión de origen cubano. Aunque siguen portando su bata blanca con la insignia que identifica la misión Barrio Adentro del régimen chavista, ya no están en territorio venezolano. Tras 5 años de permanecer en ese programa social, él decidió desertar. Su esposa hizo lo mismo tan solo un mes después de llegar a Venezuela. Ambos decidieron emprender camino hacia Colombia atravesando la frontera vía terrestre. Si todos nosotros vinimos para acá es porque queremos ser libres, porque vivimos en un país, dolorosamente Cuba vive bajo una dictadura, un país de un sistema antidemocrático en el que no tenemos derechos ni libertades fundamentales que tiene cualquier ciudadano de cualquier país del mundo. No somos bien pagados, no somos bien remunerados, y entonces nos exponemos a esta travesía peligrosa de Venezuela hasta acá. Esta pareja de médicos, asumiendo todos los riesgos, al igual que muchos de sus colegas lo han hecho, llegó a Colombia con la esperanza de hacer los trámites que le permitan acogerse al programa que posee Estados Unidos para médicos cubanos. Si los detienen dentro de Venezuela, llaman inmediatamente a las autoridades de la misión, y eso es directo a Maiquetía, el aeropuerto internacional de Caracas, y para Cuba, sin derecho a nada. Algo que pasa con estos compañeros, una vez que desertan de la misión y llegan a Cuba, es que pierden toda la remuneración, escasa, pero la pierden. Toda la remuneración que en Cuba ya está en una cuenta propia, la perdemos. Yo perdí unos $3.000. Lilian y Osvaldo cumplen cerca de 200 días esperando una respuesta a su solicitud de visa estadounidense. Confían en llegar a la potencia norteamericana, no solo para ejercer su profesión, también para llevar consigo a su pequeña hija de 3 años a quien tuvieron que dejar en Cuba. Para mí es muy difícil. Primeramente, cuando mi esposo salió de misión, yo tenía 7 meses de embarazo. Tuve que pasar todo ese proceso yo sola, y además del parto, parí sola. Después, mi esposo fue a conocer a la niña con 10 meses. No pudo ir a Cuba cuando yo parí.
Y para mí es muy difícil, lo pensé 1000 veces para poderla dejar porque es mi vida, mi todo, mi todo. El principal motivo para nosotros, aunque parezca contradictorio, de desertar de la misión es que tenemos una niña de 3 años y que no queremos que viva lo que hemos vivido nosotros en Cuba. Las necesidades, las privaciones, la falta de libertad. Queremos que nuestra hija crezca en una tierra de libertad. Para poder sobrevivir en Colombia, esta pareja cubana de médicos ha trabajado en diversos oficios ajenos a su profesión. Nosotros vinimos con lo preciso para pagar renta y alimentarnos hasta que nos llegara la visa, el primero y segundo mes. Luego de eso hemos tenido que trabajar en una pollera, empacando pollo. Trabajamos allí entrando, haciendo turnos de madrugada, entrábamos 4 de la mañana y salíamos 5 de la tarde. Y todo eso prácticamente ilegal, nosotros somos ilegales acá, todo eso ilegal. Allí no podían cubrirnos seguro de salud, allí no podían cubrirnos nada, seguro de accidentes, si teníamos un accidente teníamos que cubrirlo nosotros mismos. Y prácticamente eso fue una obra de caridad de los que nos contrataron para ayudarnos, fue para ayudarnos. Se ruborizaron cuando le dijimos que éramos médicos, pero aquí no podemos ejercer la medicina. En nuestros estudios de NTN24 está Alexander Martínez, quien es fisioterapeuta cubano. Hace 5 meses llegó a Colombia. Usted conoce a estas personas que aparecieron en este informe que hemos realizado en el programa La Noche a propósito de esta situación. Alexander, quisiera que le relatara a nuestros televidentes cómo fue ese viacrucis de llegar a Colombia. ¿Usted cómo logra huir? Porque prácticamente usted huyó como si fuera un preso, como si fuera un sindicado de algún delito, porque tuvo que hacerlo de manera clandestina para que precisamente las personas que vigilan esas misiones cubanas no se dieran cuenta de esa decisión que usted tomó, prácticamente de huir de la dictadura cubana. Exacto. Yo salgo de Venezuela con mi cuñada, la hermana de mi esposa. Todo lo tuvimos que hacer entre ella y yo, sin contar con nadie, sin hablar con nadie. Solamente conté con un amigo venezolano que me ayudó mucho y le dije el paso que iba a dar para llegar aquí a Colombia y él se me ofreció, me dijo que me iba a ayudar a llegar aquí a Colombia. No podíamos hablar nada, teníamos que estar callados. Las personas, dentro de las misiones médicas, hay personas de la seguridad del Estado infiltrados que están ahí, se hacen pasar por médicos. Y los cuidan. Exacto, y están velando, ellos están velando los pasos que tú das, tus llamadas telefónicas, te intercedan tus correos electrónicos, ellos están pendientes de todas esas cosas a ver qué uno hace. Yo tuve que vender mi teléfono para estar incomunicado, al igual que mi cuñada, tuvimos que vender nuestros teléfonos para no comunicarnos con nadie, tuvimos que estar callados todo un momento, no contestar ninguna llamada de nadie, y el día que salimos para acá, fui a casa del amigo venezolano, él me dijo que sí, que me iba a ayudar y bueno, nos hizo el favor, nos hizo el cruce para acá, para Colombia. Fue bien difícil la travesía llegar aquí. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran capturado? Quizás no solamente quienes cuidaban esa misión médica, sino las autoridades venezolanas. Bueno, si nos hubieran capturado las autoridades venezolanas, ellos como cubanos nos entregan a las autoridades cubanas. Las autoridades cubanas, como decía mi compañero Osvaldo, que él decía en su entrevista de que nos llevan a Caracas, a Maiquetía, y ahí nos deportan. El gobierno cubano nos lleva para Cuba con sanciones. Nos sancionan el poco dinero que nos da el gobierno cubano, eso te lo quitan. Te quitan algún beneficio que ellos te puedan dar. Yo soy de los que creo que el gobierno cubano no nos ha quitado nada que no nos haya dado. Pienso así, ¿no? Y entonces en ese sentido de que ellos te castigan, de hecho te castigan, llegas a Cuba y estás castigado, eres un traidor, eres un contrarrevolucionario. ¿Vas a la cárcel? Bueno, no he escuchado de que alguno vaya a cárcel, pero sí le dan sanciones, sí lo sancionan. Permíteme, vuelvo, Alexander, nuevamente a Miami, Florida. Está Julio César Alfonso, quien es el presidente de la organización Solidaridad Sin Fronteras. Esta organización ha recibido a muchos médicos
cubanos que han desertado estas misiones y han logrado finalmente llegar a los Estados Unidos. Señor Julio César, ¿usted cree que en este momento existe una voluntad política por parte de los Estados Unidos de facilitar el ingreso a la potencia norteamericana de estos médicos cubanos que desertan? ¿O por el contrario, teniendo en cuenta esos acercamientos que hay entre Estados Unidos y Cuba, ese apretón de manos entre Raúl Castro y Barack Obama, estos procedimientos se han venido afectando o alterando por ese proceso de normalización de las relaciones? Bueno, sin duda tenemos mucho temor de que este programa pueda desaparecer en cualquier momento, debido a que es parte de las exigencias que ha hecho el gobierno cubano desde hace mucho tiempo, mucho antes de estas negociaciones, porque sin duda este programa pues da al traste, ¿no? con esta estrategia de negocio, pues es una cuestión financiera, sin duda, este envío de médicos a todas partes del mundo que hace el régimen cubano. Y ellos, pues, siempre, desde hace muchos años, han hecho presión para que esto se elimine y es una de las exigencias que hace Cuba. Así que, por supuesto, tenemos temor de que, dado a las circunstancias de lo que está ocurriendo con las conversaciones entre Washington y La Habana, esto pudiera desaparecer en cualquier momento. No obstante, gracias a las presiones que está haciendo nuestra organización en coordinación con las oficinas de los congresistas federales, Mario Díaz Balart, Ileana Ros-Lehtinen, Carlos Curbelo, otras entidades del gobierno y otras figuras políticas dentro de Washington también, se ha mantenido este programa en pie. Las visas se han ido otorgando y están llegando los cubanos poco a poco y seguirán llegando. Y de hecho, bueno, pues te tengo una buena noticia a todos los televidentes, que Osvaldo y su esposa, que salen en ese documental, allí ya están aquí en territorio de norteamericano. Me reuní casualmente hoy con ellos aquí en mi oficina y están aquí muy bien, así que son parte de las visas que se han dado y seguiremos trabajando fuerte para que nuestros muchachos estén finalmente en tierra de libertad. Esa es una muy buena noticia porque muchos de ellos, inclusive, como lo he dicho desde el comienzo de este programa, hay cientos de cubanos que han desertado de esas misiones médicas, están en Colombia y todos ellos esperan ese documento que les permita, esa visa que les permita ingresar a los Estados Unidos. Para despedirlo, señor Julio César Alfonso, antes de acabar esta entrevista, ¿ellos cuando llegan a los Estados Unidos trabajan como médicos o por el contrario terminan ejerciendo otro tipo de funciones diferentes a las que estudiaron? No, al llegar a Estados Unidos no pueden trabajar inmediatamente como médicos, hay que hacer un proceso de reválida. En eso también pues nuestra organización los asiste en la parte de que es su incorporación al sistema de salud de los Estados Unidos. Primera etapa, generalmente tienen que hacer actividades alternativas, alternativas técnicas como asistente médico, asistente de cirugía y otras que existen, en las cuales nuestra institución los asiste, ¿no? En todo esto, hasta que finalmente puedan hacer el proceso de reválida e incorporarse como médicos al sistema de salud de los Estados Unidos, en el cual también estamos trabajando en una campaña en estos momentos para facilitar los exámenes de reválida y que esto permita pues, a nuestra comunidad aquí en Miami y en toda la Florida disfrutar de la labor de estos profesionales y que se incorporen al sistema de salud de Estados Unidos lo antes posible. Doctor Alfonso, Julio César Alfonso, le agradezco a usted en su condición de presidente de la organización Solidaridad Sin Fronteras que nos haya acompañado hoy para analizar este tema en el programa de la noche. Gracias a ustedes, un saludo a todos. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos presentándoles a ustedes estos casos. Los cubanos que llegan a Colombia, que desertan desde territorio venezolano, todos ellos hacen parte de estas misiones médicas que ha venido enviando el presidente cubano Raúl Castro a Venezuela en los últimos años. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.